primero, hermano, esta primera pregunta, para que usted vea, hermano, lo que quizás aquí la pregunta nos está suponiendo, quiero que me acompañe, hermano, a Primera de Samuel 15, versículos 2 y 3. Primera de Samuel 15, versículos 2 y 3. Aquí tenemos uno de estos, hermanos, relatos donde se nos está diciendo lo siguiente. Dice aquí la palabra: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermano, para esto nosotros debemos plantearnos la siguiente pregunta, hermano, y esta pregunta a veces presupone, cuando nosotros vemos que por qué el Señor ordenó estas cosas, y es como si fuera algo, hermano, de pan de cada día, por ejemplo, ¿ya? Entonces, algo que debemos saber con esto es que son casos puntuales, hermano, no fue la ley que pasó en cada momento, que el pueblo de Israel tenía que ir matando a todos los pueblos. No, hermano, el propósito principal del pueblo de Israel era hacer luz a las naciones, hermano, y en muchas ocasiones ellos incumplieron este mandato. Ahora, ¿qué pasa en estos casos? Porque aquí vemos específicamente cómo Dios ordenó a los israelitas que estaban invadiendo, por decirlo así, estaban llegando a la tierra prometida, a, por decirlo así, perdón, ya estaban ahí, perdón, estaba citando otra frase, hermano, pero ¿por qué Dios haría que, o enviaría a ellos que matasen a las mujeres y niños incluidos? No solamente deberían ser las personas que van a la guerra. Bueno, esta es una respuesta muy difícil de dar, pero primero debemos entender, hermano, que Dios ordene esto no es algo de cada día del pueblo de Israel, pero nosotros podemos confiar en algo, hermano, y eso es que Dios es justo, por ejemplo, que Dios también es bueno, que Dios también es misericordia y es bondad. Entonces, cuando suceden estas cosas, hermano, a veces nosotros decimos, pero ¿cómo un Dios que es justo, que es amoroso, que es bondad, que es misericordia, pudiese haber dado semejantes órdenes, hermano? También con eso nosotros debemos saber que nuestro Dios es infinito, es todopoderoso, es soberano y también es eterno. Mientras nosotros vemos asuntos difíciles como estos de manera puntual, debemos saber que el Señor ve el panorama completo de muchas de estas cosas, hermano. Mientras nosotros vemos estos asuntos difíciles, a veces es bueno recordar, como dice Isaías 55:9, hermano, que dice que los pensamientos del Señor son más altos, o los pensamientos del Señor son más profundos. Cuando nosotros leemos un pasaje como ese, regularmente nosotros estamos diciendo, no, los pensamientos del Señor para mí ya son mejores de los que yo tengo. Está diciendo, hermano, que los pensamientos del Señor están en otra escala, están en otra forma, hermano, de entendimiento, que nuestras mentes en muchas ocasiones no logran comprender, o que nuestras mentes no logran comprender. Si estamos dispuestos a confiar en Dios, la respuesta va a ser mucho más difícil mucho más fácil de entender. Porque a diferencia de nosotros, y Dios viendo un cuadro completo, Dios conoce el futuro. Dios sabe cuáles son los resultados de que el pueblo de Israel, por ejemplo, no cumpliese lo que le estaba pidiendo, por ejemplo, aquí en Primera de Samuel, un caso concreto. Si Israel no llevaba a cabo las órdenes de Dios, ¿qué iba a pasar con este pueblo? Los amalecitas iban a ser un problema para el pueblo de Israel en un futuro. Era un pueblo malvado, era un pueblo perverso. ¿Y qué pasa, hermano, con muchas ocasiones que la gente también se pregunta, pero Dios, ¿cómo puede permitir el mal? Dios manda a destruir a los malvados. Y dicen, pero ¿cómo un Dios de amor puede mandar a destruir a los malvados? Entonces, hermano, debemos también ser muy honestos en que muchos de estos cuestionamientos vienen de mentes que han rehusado creer, en Jesucristo y en nuestro Dios. Pero cuando vemos esto, hermano, esta orden era por dos cosas, hermano: para destruir la maldad, pero también, hermano, era para proteger a su propio pueblo. No es que Dios odiaba al otro pueblo, sino que amaba demasiado al pueblo de Israel y debía cuidarle. También debía cuidar, por ejemplo, hermano, la línea mesiánica de la que habría de venir el Salvador. Porque, hermano, mire, ¿sabe cuál fue el problema? Ya, aquí Dios manda a matar a estos pueblos y los israelitas no lo hicieron. Deberíamos poder ver nosotros, hermano, algunos de los conflictos que esto produjo, si era algo bueno hacerlo. Hermano, la Biblia no nos deja sin ningún, por decirlo así, sin ninguna evidencia. En 1 Samuel capítulo 15, en el versículo 20, Dios dice, hermano, más adelante,
Y Saúl, que iba con ellos, dice haber matado, por ejemplo, a todos, pero a Agag, rey de Amalek, y él fue solamente a quien trajo, pero destruyó a todos los amalecitas. Esto es una mentira, porque más adelante, un par de décadas más tarde, hubo suficientes amalecitas para llevar cautivos a David y a sus familias de los hombres. En 1 Samuel capítulo 30, vea el pueblo que aparece ahí, hermano. En 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek, dice, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Entonces, hermanos, hay un profundo problema en que el pueblo de Israel no haya cumplido la orden del Señor, porque ahora sus vidas estaban en riesgo. ¿Y esto qué nos enseña, hermano? Que cuando Dios nos manda a ser radical con el pecado en nuestras vidas, Dios no nos está mandando a matar a otras personas, pero sí a destruir el pecado en nosotros, es porque, hermano, si no destruimos nosotros nuestro pecado más tarde o más temprano que tarde nos va a alcanzar y a nosotros nos va a destruir. Fíjese con el pueblo de Israel qué pasó. ¿Cuál fue su enemigo? Amalek. Si usted dice, ya, pero fue un caso, solo si lo llevaron cautivo, no fue malo, el amor de Dios. Mire, sabe, hermano, que después muchos escaparon, varios de ellos se escaparon de los amalecitas. Y de esta nación vino un hombre llamado Amán, que quizás no le suena mucho, pero aparece en el libro de Esther. De los amalecitas vino un hombre llamado Amán de Agag, de la tierra de donde ellos provenían. Y Amán, ¿qué intentó hacer en el libro de Esther? Destruir a todos los judíos, hermano. Dios estaba protegiendo no solamente a su pueblo, sino también a su plan. Él estaba protegiendo, hermano, la línea mesiánica, de donde vendría Jesucristo, porque si destruían a todos los judíos, hermano, no iba a haber Mesías, hermano, del que nosotros o en el que nosotros pudiésemos poner nuestra fe. Por lo tanto, hermano, cuando el Señor dio estas órdenes, hermano, Él lo hacía con un propósito: proteger su pueblo, proteger su plan y hacer justicia. Muchas veces nosotros clamamos justicia al Señor, y cuando la hace, ¿qué nos genera a nosotros? Todo lo contrario. Pero, hermano, por ejemplo, más adelante hubo otro pueblo, está en Deuteronomio 20 o en la misma palabra, aparece el pueblo de los cananeos. Hermano, los israelitas fracasaron en destruir al pueblo cananeo, y en Jueces, en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, usted ve cómo fueron un problema para David, para Saúl, y ahí tenemos otro caso concreto para saber que no es el único. Ahora, hermanos, aún yo sé, hermano, que esto probablemente, hermano, no resuelve el dilema moral. Ya, estoy de acuerdo con eso, pero ¿por qué matar a ancianos, mujeres y niños? Hermanos, recordemos que los pecadores no solo son los que van a la guerra, son los que permiten el pecado en su vida. O sea, todos nosotros, todos los que pecamos, hermano. Dios ordenó la muerte incluso de niños y bebés, hermano. ¿Por qué Dios ordenaría la muerte de niños inocentes? Esta es una pregunta súper compleja, hermano. Y primero, debemos saber que un niño viene con naturaleza pecaminosa. El Salmo 51:5 dice, en maldad me ha formado mi madre. Y estos niños, hermano, probablemente habrían crecido en un entorno complejo de idolatría, de paganismo, donde el Señor de una manera providencial también nos muestra, por decirlo así, su gracia en ellos. Al poner la vida de ellos como niños, Dios les permitió tener entrada al cielo. Porque nosotros creemos firmemente, hermano, que un niño no tiene hasta cierta edad, hermano, la condenación del pecado, porque su mente no ha aprendido a discernir el bien y el mal. Y usted dice, ¿qué pasa con los otros que han podido discernir el bien y el mal? Bueno, hermano, ya por decirlo de esa forma, no tenemos a un niño, sino tenemos a un pecador consciente. ¿Cuál, hermano, es la necesidad imperante el día de hoy? La que existía en ese mismo tiempo, hermano. Que sigamos predicando el Evangelio, que sigamos hablando. ¿Dónde se va a generar el cambio, hermano? En las generaciones futuras, en los niños, en los jóvenes. Aquí, hermano, con buenos ejemplos, con hombres y mujeres que predican el Evangelio. Y estas cosas a veces nos duelen, hermano, porque son duras y difíciles de creer. Pero es difícil de creer que, sabiendo hoy día que gente igual quizás a los amalecitas, los cananeos, los hebeos, los fereceos y todo ese tipo de pueblos estaban a un nivel muy pecaminoso, hoy día nosotros no queramos predicarles el Evangelio a ellos, hermano, para que lleguen al conocimiento de Cristo y a la salvación. Esa debe ser, hermano, lo que debe motivarnos a nosotros. Y un día
vamos a poder preguntar al Señor más profundamente este tipo de cosas. Porque no olvidemos, Dios es justo, es recto, es santo, es amoroso, es misericordioso, es un Dios clemente, y que Él sabe los caminos que llevan a su pueblo a la condenación. También les protege y tiene una perspectiva eterna, hermano. No pretendo decir, hermano, que yo puedo dar una respuesta 100% satisfactoria, pero la Biblia nos muestra el porqué, nos muestra los planes de Dios, nos muestra quién es Dios y también los problemas que hubo por desobedecer al Señor. Y hermano, yo creo que podemos aprender bastante de estas experiencias, pero vemos que también hay gracia en estos niños, en estos pequeños que fallecieron, pero a la misma vez en estos pueblos, hermano, había una profunda maldad. Ellos no eran inocentes, hermano, ese es el punto. Estos hombres, mujeres, no eran inocentes, hermano, pero los inocentes que sí murieron, podemos estar seguros de lo siguiente, que están en la presencia del Señor, hermano. Ahora,